Bueno, continuamos. Continuamos con Gaby, un antiguo compañero de trabajo y buen amigo. De hecho, comentábamos, porque no me acordaba yo, que estuvimos en Wuhan, en China, haciendo una auditoría hace muchos años y comiendo pollo ahí en mercados raros. Fíjate, lo mismo podíamos haber muerto de COVID. Así que nada, estamos vivos, por suerte. Pues nada, muchas gracias, de verdad, que sé que estás muy liado y seguro que vais a disfrutar un montón su charla. Bueno, venga, un aplauso. Gracias. Vale, muchas gracias, Alfonso, por la invitación y bueno, gracias a todos por venir. La charla de hoy sobre aplicar Fall Injection en drones, ¿no? Pero antes de empezar, justo cuando estaba conduciendo, dije, joder, antes de entrar un poco en el meollo, intentar ver cuál es proporcionar una introducción a lo que es el Fall Injection, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tengo a vosotros es: ¿cuánta gente de aquí ha utilizado Fall Injection para explotar una vulnerabilidad real? Para saber más o menos la gente. Vale. ¿Cuánta gente conoce Fall Injection? Más o menos qué es. Vale. Entiendo que el resto, pues bueno, lo habéis leído, pero no sabéis muy bien, ¿vale? Entonces, bueno. Antes de entrar en lo que es la charla, que la charla va a consistir, o al menos la manera en que me gustaría enfocarla, es que podáis ver todos los pasos que seguí durante la investigación para que, bueno, si queréis lo podéis replicar o al menos podréis seguir el mismo approach en otro tipo de dispositivos, ¿no? Porque, bueno, podría llegar y comentar solo los resultados al final, pero al final eso tampoco aporta mucho. Entonces, bueno, antes de entrar en lo que es la charla en sí misma de contra los drones, os voy a intentar resumir un poco qué es el Fall Injection y, bueno, un poquito side channel, ¿vale? Normalmente estamos acostumbrados a las vulnerabilidades que se explotan en web o en dispositivos, que son fallos lógicos dentro de la ejecución normal de un procesador, ¿no? Realmente el procesador está ejecutando instrucciones que se pueden encontrar en memoria y las procesa y las va ejecutando. Hasta ahí, para el procesador, todo es normal y todo sigue dentro del proceso más o menos determinista que tienen los procesadores, ¿no? Si hay un fallo, un Stack Overflow, para el procesador al final sigue ejecutando instrucciones. No hay nada externo. Pero cuando usamos Fall Injection, este tipo de ataques, en lo que se basan es en un evento externo que se introduce al procesador y entonces hace que lo que fuera a leer es como que, bueno, no es lo real, ¿no? Se produce algún tipo de fallo, que entonces es lo que por eso se llama Fall Injection. Intentar explicarlo un poco. ¿Qué pasa dentro? Bueno, dentro de lo que pasa el procesador es un poco magia negra. No se sabe muy bien qué es lo que sucede, pero se sabe qué son los resultados. Una vez explicándoselo a un amigo que tenía cuando estaba haciendo esta investigación, me preguntó en qué era y tal. Bueno, este tiene es fisioterapeuta, o sea que tampoco sabe mucho de ordenadores. Entonces, para intentar explicárselo, lo que se me ocurrió era decirle que es como cuando alguien se toma un tripi. Entonces, hacen cosas raras. Quizás no fue la mejor analogía, ¿no? Pero es como si tú estás corriendo, ¿no? Un fallo de software sería, alguien te dice al oído, mira, pues vete a la derecha, que al final tienes una recompensa, 1 millón de euros, aunque sea mentira, pero tú vas para la derecha, ¿no? Y tú, siendo consciente, vas hacia ese lado. Un Fall Injection sería que tú vas corriendo, alguien está a tu lado y te pega un empujón y te mete por el camino que él quiere. Pero tú realmente no eres consciente de que estás ahí, ¿no? Entonces es un poco lo que trata el Fall Injection. Y hay varias maneras de hacer Fall Injection, tantas como se os puedan ocurrir, pero las más utilizadas, al menos hoy día, bueno, son 3. La más común de todas es el voltage glitching, ¿vale? Que es coger el procesador en la parte de alimentación, donde le entra la chicha de lo que se alimenta el procesador, ¿no? Donde entra la corriente, se hace un pequeño apaño y entonces con un circuito externo lo que se hace es hacer microcortes en ese voltaje. Entonces, el procesador está funcionando, pero claro, si tú le quitas la corriente, si la quitas mucho tiempo se va a apagar. Eso no lo queremos que pasa. Si se la dejas continua, pues va a seguir su procesamiento determinista normal. Entonces, el kit de la cuestión está en cortarle suficientemente tiempo, suficientemente corto, para que eso afecte a ciertas partes del procesamiento, que bien puede ser, o una cosa muy común es la carga de datos en registros de memoria. Por ejemplo, si tú estás leyendo un valor de
de la caché o estás leyendo un balón de la RAM o incluso de la flash, cuando lo copias a un registro, en vez de ser, imaginaos, AAA, puede pasar a ser 0000, porque cuando fue a copiar justo no tenía suficiente chicha, no pudo, se hizo el borrado, pero no pudo volver a cambiar el estado de los transistores y se quedó a cero. Entonces luego cuando el procesador sigue ejecutando de manera normal, cuando ha vuelto a la consciencia, entonces ve que es un 0 y continúa operando con eso. Y otra manera de hacerlo, que sigue siendo más común, es impulsos electromagnéticos, que en este caso no es nada invasivo, porque en el otro lado, haciendo el voltage cleansing sí que tienes que de alguna manera conectarte a lo que es a la patilla del voltaje, a la alimentación, algún tipo de hack de ese tipo, ¿no? Y con la inyección electromagnética, al final lo que se hace es poner el electromagnetismo todos sabemos más o menos cómo es, ¿no? Se genera un campo electromagnético y un campo electromagnético induce corrientes en un conductor, que eso se estudia en el instituto. Y básicamente lo que se hace es poner un coil, o sea, una bobina muy finita, con diferente tipo de bobinado. El pico de electromagnético es más profundo, menos profundo, diferentes formas, y se pone muy cerca de la superficie. Entonces, por ahí se pasa una corriente muy grande, se genera un pulso electromagnético, y esto, a su vez, induce corrientes dentro del procesador. Que obviamente eso es igual que si tú estás con de estos aparatos que te mueven los músculos, pues igual, ¿no? Al fin y al cabo le estás induciendo corrientes a tu cuerpo que no le estás generando al cerebro, y de esta manera es igual, estás generando corrientes que son más potentes que las propias del procesador, y entonces pues hay corrientes que pueden borrar registros, cambiar ¿cómo se dice? El behavior del procesador y cosas similares. Y luego hay otra forma un poco más invasiva que se usa también más cara, que es el Fall Injection por láser, que en ese momento hay que decapar y inyectando pulsos láser, pues bueno, como se inyectan fotones, eso produce cambios en los transistores y también se producen fallos de esa manera, ¿vale? Y luego cualquier otro tipo de Fall Injection, que si lo metéis en el microondas un minuto y vale, pues también, ¿vale? Eso también, esas cosas también valen. Pero estos tres son las más comunes. Y las maneras de utilizarlo, como he comentado al principio, es, por ejemplo, cambiar el valor de un registro de memoria. Cuando lees valores y lo vas a procesar, cuando se copia en el registro, imagínate en el R0, el R1, mejor estamos hablando de ARM, en el R1, el R2, R3, pues en vez de copiar un valor concreto, copias otro. Y esto, por ejemplo, es muy utilizado, que a lo mejor habéis leído cosas para, por ejemplo, rehabilitar el acceso JTAG, ¿no? Es decir, un procesador tiene JTAG cerrado, y como bueno, no es como antiguamente, que antes se había un fuse, ¿no? Quemabas una línea y ya está, no había manera de abrirlo. Entonces ahora los fabricantes lo que quieren es que tú cuando haces un RMA de un producto, pues lo puedas depurar, puedas abrir el JTAG y ver qué pasa, ¿no? Y entonces, bueno, no sea tan destructivo como quemar internamente un cable. Entonces al final es un valor en OSI Fuses, ¿no? Que tiene un valor concreto, FA, por poner uno. Entonces, si por ejemplo tiene ese valor concreto, dices el JTAG está cerrado, ¿no? Y cualquier otro valor, el JTAG está abierto. Entonces tú vas de manera normal, cierras el JTAG y todo está cerrado. Nadie puede acceder a tu flash interna, nadie puede acceder a tu dispositivo, todo perfecto. Pero si alguien va y inyecta un fallo externo al procesador mientras está arrancando y el valor que debería tener ahí un FA, al leerlo en el registro y compararlo, pasa de ser FA 0000, cuando dices, va a ver, ¿cómo está el JTAG? ¿Abierto o cerrado? Copias el valor de memoria, lo copias al registro, lo ves y dices, hostia, está abierto, pues lo dejo abierto, ¿vale? Y eso es una manera de utilizar Fall Injection. Otra manera puede ser bypassar instrucciones, ¿no? Que cuando voy a ejecutar, pues al final en la ALU, y cuando vale la siguiente ejecución, pues lee 000 o NOPS y no pueden ejecutar ciertas instrucciones. Y luego hay otras versiones un poco más avanzadas, que es la que vamos a especificar aquí, ¿vale? Entonces, bueno, ahora ya entro un poco más en materia. Esta investigación, lo que se hizo fue intentar ver cómo se puede aplicar Fall Injection y Side Channel a procesadores un poco más complejos, porque hay mucha literatura, se ha publicado mucho y se hace día a día, ¿no? Como abrir JTAG, sobre todo en procesadores, microprocesadores, pero cuando hablamos ya de procesadores más complejos, ver cómo funciona, cómo reacciona a este tipo de ataques, pues bueno, no está tan explorado y es un poco la intención de esto. Y el target, como los drones son una cosa bastante llamativa, ¿no? Y es algo que tampoco está muy trillado, pues bueno, se decidió investigar
esta parte. Y bueno, ya me paso a presentar. Bueno, esto es para si alguien que no me meta en la cárcel, ¿vale? Y bueno, yo soy Gabriel González, trabajo para iOactive, hago hardware hacking, reverse engineering todos los días y bueno, he trabajado en múltiples industrias, automotive, maritime, lo que quieras. Si queréis contactarme en LinkedIn, yo contesto, soy de los que si me escribís contesto y no hay ningún problema. Y bueno, mi primera charla en la RUTE fue en el 2011, que tenía pelo. De entonces, hace ya pues 13 años, así que imaginaos. Bueno, lo que comentaba. La charla está... el proyecto en sí mismo fue ver cómo se puede aplicar o cómo se puede romper la seguridad de un producto que está de un dron comercialmente disponible, ¿vale? Que se puede comprar por todos, que tenga una buena postura de seguridad. No vale cualquier dron que lo abres y al fin y al cabo puedes petarlo de cualquier manera, ¿vale? Y ver cómo se podría bien sacar la clave que utilizan para cifrar los firmware updates y conseguir core execution o mediante default injection. Os puedo hacer el spoiler, lo de side channel no funcionó, ¿vale? Entonces, la primera parte del research fue intentar aplicar side channel a la parte de firmware update y después, como ya he mencionado, usamos full injection. Como parte como todas las investigaciones, al final lo que hay que hacer primero es identificar el target y después ejecutar los ataques, ¿vale? Para ello lo que elegimos fue un dron de DJI, que como he comentado tiene una postura de seguridad bastante buena. Es cierto que para ciertas versiones, ciertos modelos ha habido vulnerabilidades que les ha sacado, pero las han corregido, tienen un equipo de seguridad bastante potente y en las últimas versiones de los drones que cogimos, que en esta cuestión era un Mavic Pro, no estaban las keys liqueadas, habían fixeado todos los exploits, ¿vale? Entonces, un poco para dar un poco más de calidad, esto sería un poco la superficie de ataque que tienen los drones. Los puedes atacar con la Wi-Fi a través de la aplicación o la Wi-Fi que tienen dentro, a través del RF que tienen de OcuSync, a través del backend, y otro es los ataques físicos. Y en esta parte, obviamente nos vamos a centrar en los ataques físicos porque para poder investigar toda esta otra parte, lo que nos hace falta es el firmware, ¿no? Para poderlo reversear y que es realmente el holy grail del reverser, coger el firmware para poder buscar fallos en remotos. Por suerte hay una comunidad bastante grande de investigación sobre los DJIs, de cosas pasadas, que es lo que nos puede dar una idea de cómo empezar. Para hacer la investigación, una cosa como es eso mismo, es una investigación, ¿vale? Lo que busqué en este caso era un dron que tuviera, al menos en una versión, un fallo que me permitiera tener código, ejecutar código, ¿vale? Para poder de esa manera estudiar mejor qué es lo que pasa cuando aplicas full injection. Porque lo que pasa con full injection es que, claro, muchas veces, sobre todo en sistemas complejos como este, tú puedes empezar a aplicar fallos y no te vas a enterar de lo que pasa. Vas a ver o que el sistema se reinicia o que no pasa nada, ¿no? Entonces, para poderlo estudiar de principio, antes de preparar lo que es el exploit y poderlo luego ejecutar en un dron real, o no en un dron, sino en un dron con ya la última versión, vas a tener que tener acceso o es muy recomendable tener acceso a una versión depurable, ¿vale? Por ejemplo, cuando se estudia o se hace full injection en chips para abrir el JTAG, no coge alguien y coge un dispositivo y directamente empieza a lo loco a hacer ahí full injection, ¿vale? Coges una versión de desarrollo, lo pones bajo tu setup, empiezas primero a investigar, que ahora lo enseñaré, se empieza a investigar cómo afecta cada uno de los glitches, para saber si un glitch no ha pasado nada, se ha reiniciado o hay una zona en la que podemos atacar, ¿vale? Es un proceso que lleva semanas de desarrollo, entonces para eso hay que tener acceso al chip. Y en este caso concreto encontramos una versión, el Mavic Pro, que tiene una vulnerabilidad. Y este es el dron y los chips que tiene dentro. La historia que necesitábamos ejecución de código para depurar es porque el chip donde se ejecuta realmente con una versión modificada de Android es en este lead core que no está disponible, no puedes comprar una
development board para hacerlo por tu cuenta y luego aplicar aquí tus conocimientos. Entonces, como no es disponible, necesitamos tener este dispositivo con ejecución de código. Bueno, a la hora, los pasos, pues bueno, sacar la parte del dron, separar la parte de la PCB que lleva el control, porque bueno, si alguno habéis abierto algún dron o sabes cómo va, pues tiene todos los sensores, los gimbals y todo, tiene múltiples placas, la parte de vídeo, la parte de control, y una de las partes que es importante, en este caso nos dimos cuenta que, mira, se calentaba la leche, estuve una semana o 2 semanas pensando qué pasaba y al final era que faltaba ventilación. Entonces, bueno, pues si alguna vez os pasa, ponéis ventiladores y la cosa soluciona, ¿vale? Entonces, bueno, la parte la primera que intentamos fue la del side channel. Para los que no lo sepáis, no tiene nada que ver con el fall injection. Side channel es, side channel es muy genérico, ¿vale? Todo puede ser un side channel. El sonido es un side channel, las vibraciones son side channel. En este caso, muchas veces se abusa el lenguaje. Cuando se dice side channel, lo que nos referimos es power analysis, que puede ser bien cogiendo otra vez la señal de voltaje o con emanaciones electromagnéticas. Bueno, en este caso optamos por las emanaciones electromagnéticas porque el nivel de integración del dron es muy pequeña, entonces intentar coger la línea de VCC es muy complejo y te puedes cargar el dron y precisamente no son baratos. Entonces si te cargas 10 drones para intentar hacerlo, pues mejor no intentarlo así, ¿vale? Bueno, el side channel, lo que comentaba, se coge información mientras están ejecutando principalmente las operaciones criptográficas y entonces se estudia cómo los datos que tú le metes controlados al dron en conjunción con la clave, ¿vale? Por ejemplo, en AES hay puntos en los que entra en contacto la clave con el dato que tú le pasas. Entonces tú estudias eso de manera, como se producen, son cambios de bits, ¿no? Se estudia la distancia de Hamming principalmente, ves eso genera un consumo, un patrón de consumo, eso se analiza y al final puedes sacar la clave. Eso es un poco así en rasgos generales cómo funciona el Power Analysis, ¿vale? Es lo que intentamos aquí, lo primero, lo que le dediqué un tiempo a hacerlo. Entonces, bueno, para ello el proceso fue modificar, primero estudiar cuál era el paquete de... Bueno, que estoy viendo el contador ahí y estoy viendo muy acelerado. Entonces, la manera de la parte que se va a atacar en las dos partes es la parte de actualización, ¿vale? Porque es la que se ejecuta sobre SOEB, tenemos cierto control y podemos, bueno, se descifra y además tenemos una superficie, digamos, temporal bastante grande. Entonces, para ello, primero, entender el paquete, ¿vale? Reversearlo un poco, ver cómo es la cabecera y para poder formar nuestro paquete válido para que el sistema se lo trague y podamos pasarle los datos que nosotros queramos, porque en el side channel principalmente tú tienes que controlar los datos que le vas pasando para que te pueda generar el patrón de consumo. Entonces, bueno, este fue el primer investigación, identificar qué era un custom package, ver el patrón de consumo. Y bueno, este es el setup que usé, ¿vale? Usamos el tooling es de Rescure, que es una empresa holandesa que hace cosas de side channel y full injection, es bastante potente, tiene una colección de herramientas muy buena. Entonces, bueno, esto es lo que os comentaba, ¿vale? Este probe es para lectura, pero el que vais a ver de full injection es lo mismo. Este es el chip que estamos atacando. Ahí está lo más cercano posible. Y entonces, bueno, cuando lo que se hace básicamente es escanear la superficie. Si este es el chip, se va escaneando la superficie del chip y vas viendo dónde hay emanaciones. Una vez que detectas las emanaciones, te posicionas en el punto y empiezas a ejecutar las operaciones para intentar sacar la clave, ¿vale? Bueno, y este es el proceso. Se generan los paquetes, se inicia el proceso de firmware y se graban los datos. Y esto se proceden a través, ¿vale? Entonces, bueno, durante el proceso identificamos la zona donde había más consumo y todo guay. Pero ya cuando iba a aplicarlo, a poner más serio con ello, dije, hostia, a ver si cuando vayamos a hacerlo de verdad hay algún problema. Claro, entonces, estudiando cómo se aplica la actualización, reverseando el binario ese, me di cuenta que había una verificación de firma, ¿vale? Para que se procese el paquete. Entonces, lo que habría que hacer es pasarle un paquete que nosotros modifiquemos, iniciar la actualización. Esto es el fall injection, ¿vale? Bypassear esa verificación con fall injection y luego
guardar el data. Entonces, eso no es viable, ¿vale? Porque tendrías que bypassear la verificación de firmas por cada prueba, o sea, por cada firmware que le vayas a pasar para grabar las emanaciones electromagnéticas. Y para poder hacer eso, estadísticamente necesitas miles, o depende un poco de detalles, pero en este caso, porque es un procesador multicore en el que hay mucho cross-talking entre los cores, entonces hay mucho ruido involucrado, entonces necesitas enviar probablemente miles de patrones aleatorios hasta que empieces a ver un poco de significación de estadística, ¿vale? Entonces, y la manera, con full injection, no siempre que tú inyectas el fallo se consigue. Entonces, la probabilidad de que esto funcionara era muy baja, por menos del 0,5% o algo así. Entonces, este approach lo descartamos porque era no factible en términos de tiempo. Entonces, bueno, luego, para la siguiente parte que se hizo fue utilizar full injection, ¿vale? Podríamos haber intentado abrir el JTAG, pero tenemos varios problemas. No tenemos el datasheet del drone, no sabemos cuál es el pinout, no sabemos dónde está el JTAG, no tenemos acceso a la placa de evaluación, con lo cual no podemos caracterizar el chip aparte. Hay varios inconvenientes, ¿vale? Entonces, un ataque que se intentó, lo que se intentó explorar es ver cómo funciona lo que se llama mobile jam, o cambiar lo que es las instrucciones en sí mismas, ¿vale? Entonces, tuvimos suerte, cuando tuvimos suerte, lo bueno de la parte de actualización del dron es que los paquetes de actualización son 1 giga casi, entonces estás copiando datos durante mucho tiempo por USB, ¿no? Está mucho tiempo el proceso que se encarga de ejecutar el firmware, copiando datos del source a memoria. Está copiando, ¿no? Lo copia todo y luego entonces, una vez lo tiene copiado, ejecuta la parte de firma, que tiene que leer todo, hacer el hash y verificar la firma, ¿no? Con lo cual hay un loop de memcopy que realmente se está ejecutando durante mucho tiempo. Y un poco lo que hay publicado en la literatura es algo similar, ¿no? Que es que con glitches tú puedes cambiar instrucciones, básicamente. Esto es un ejemplo de lo que se publicó, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué se hizo? Lo mismo. Dedicar un poco más de tiempo reverseando el paquete y probar nuestro típico payload de cuando vamos a ejecutar un exploit, ¿no? Ver si realmente controlamos algún tipo de campo en el stack, a ver qué es lo que está pasando. Bueno, el setup es parecido, un poco más complejo. Esta es la parte que genera glitches. Este es un dispositivo que es el que hace el trigger, ¿vale? Porque esto al fin y al cabo está todo controlado desde el PC con un script en Python en el que tú le pasas por USB la actualización. Cuando genera el trigger empieza a generar glitches, ¿vale? Y luego lo grabas con el osciloscopio para ver que está todo bien, porque si no, a ver si está el glitch entrando o no. Y luego lo que haces es grabar el resultado, ¿vale? Esto, bueno, es un poco el proceso. Mandamos el paquete, inicializamos y empezamos a mandar glitches hasta que se acaba la actualización. Bueno, esto es como es el glitch cuando se inyecta, ¿vale? Que estamos ejecutando bien, y esto es la salida. Todos estos verdes es cuando está bien. Entonces, bueno, cuando ejecutamos esto, obtenemos este mapa, que esto es la superficie del chip, y en negro en rojo, es que hemos conseguido modificar el behavior del procesador, o sea, lo que realmente quiere ejecutar. Verde, que no pasa nada. Amarillo es que se ha reiniciado el cacharro, con lo cual no nos vale. Y naranja es indeterminado. Entonces, bueno, vemos aquí que es una zona, y aquí en esta zona hemos visto que hemos conseguido modificar de alguna manera lo que hace el chip. Entonces, bueno, después de intentarlo durante muchas semanas, ajustar el sitio concreto de la superficie donde está, conseguimos esta traza. Me saltó esto un día cuando voy por la mañana, ¿no? Después de estar corriendo días, dije, hostia, de puta madre. Veo aquí 4141, o sea que algo ha funcionado. Y bueno, después de analizar un poco lo que pasó, lo bueno de esto es que como teníamos acceso al dispositivo, ¿no? Tenía parte del código, y esta es la instrucción donde se generó el fallo, ¿vale?
en el store este. Y entonces aquí lo que pasa es que normalmente controlaríamos el R0 y el R1, ¿no? Que es lo que se lee desde memoria, se copia en los registros y luego se copia a otra posición. O sea, es un main copy de toda la vida. Entonces hemos visto que lo que realmente ha pasado es que hemos copiado lo que estaba en otra zona de memoria a los registros internos, pero no solo en R0 o en R1. Les hemos comprado también en R3 y en R4. ¿Vale? Entonces lo que ha sucedido con el glitch, lo que probablemente ha sucedido es que hemos cambiado esta instrucción, en vez de ser esta, hemos conseguido que sea esta, y copia lo que hay en memoria a R0, R1, R3 y R4. Y bueno, y el código, bueno, pues aquí lo veis, y lo bueno es que controlamos, o sea, R3 realmente es el destino de donde queremos copiar, ¿vale? Y tenemos R0 con datos y R3 también con datos que controlamos. Y este sería un poco cómo quedaría el código que realmente está ejecutando el procesador después de haber funcionado el glitch, ¿no? Leemos 4 registros de memoria y copiamos R0 en R3 y R1 en R3 más 4. Y como controlamos los 4 registros, pues ya podemos tener win, ¿no? Eso es code execution y lo hemos conseguido. Y esto sería un poco cómo funcionaría cómo sería el payload. Habría que tener los datos que queremos grabar y luego la dirección de las dos posiciones, ¿no? Habría que tener 2 direcciones ahí guardadas. Y con un payload así, con el glitch, funcionaría. Y ya está. Justo en tiempo. Te iba a dar 3 minutos, pero bueno. ¿Preguntas para Gaby? Juan, si puedes ir viniendo, porfa. ¿Preguntas? Si no, va a estar por aquí hasta la comida, un poco Sí, antes, ahí, ¿no? más o menos, Le sí. podéis preguntar y seguro lo cuentas más despacio. Juan, cuando quieras. Pues nada, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Coloso. Sí, me quedo esto.